El uso de vectores virales en la terapia génica. Consecuencias y beneficios. Introducción. Historia y generalidades de los virus. Replicación de los virus. Tipos de virus. Inmunidad. Patogenicidad y virulencia. Implantación viral. Características generales de los genes. Terapia génica. Transformación de vectores virales para TG, transducción. Consecuencias. Beneficios. Consideraciones. Bibliografía. Introducción. La corrección o anulación de un defecto genético causante de enfermedad o en su defecto la potenciación de alguno o algunos caracteres genéticos son los planteamientos premisa de la terapia génica. El primer concepto es aceptado por la sociedad en general y el segundo solo es aceptado por pocos individuos. Los fenómenos alterantes físicos, químicos, biológicos o sintéticos modifican la constitución genética y por ende fisiológica de los organismos. Estar a la vanguardia de los cambios acelerados del presente y su eventual drástico daño genético es una prioritaria necesidad. Los procesos genéticos y bioquímicos básicos de la célula, la replicación del ADN, ácido desoxirribonucleico, la activación de un gen, la transcripción y el procesamiento del ARNM, ácido ribonucleico mensajero, la traducción del ARNM a proteínas, la degradación del ARN, el tráfico intracelular de proteínas, y la programación de la división y muerte de una célula, son prácticamente idénticos a través de toda la escala evolutiva. Isamat M. 2013. Siendo reconocidos hoy en día estos procesos y sus mecanismos de activación, lo único que hacía falta eran los vehículos que facilitaran elementos de transferencia de uno a otro individuo. Y con la manipulación tecnológica de inserción genética como la microinyección, la precipitación con fosfato cálcico, la electroporación, el bombardeo con microproyectiles, la inyección directa de ADN desnudo, liposomas. C. L. Roncheraums, J. M. González. 2012. Esta barrera se ha ido rebasando y dejando el camino potencialmente abonado para múltiples nuevos usos. Ahora existen también los vehículos virales que ha ido revolucionando la forma de transferir material genético. Las expectativas de ensayo para la medicina en el tratamiento de algunas enfermedades primeramente de tipo monogénicas son muy alentadoras. A este tipo de metodología para evitar o modificar las alteraciones genéticas en los organismos se denomina terapia génica, TG, y constituyen una novedosa alternativa terapéutica para muchas enfermedades cuando las terapias habituales no han tenido efecto. Básicamente la TG consiste en la introducción de material genético en el interior de una célula diana con el objeto de producir en ella un cambio funcional que se traduzca en un efecto terapéutico y reproducible a otras células. Actualmente existe un amplio abanico de vectores para transferencia génica, sin embargo no se dispone del vector ideal que pueda ser tan versátil como para adaptarse a las numerosas situaciones experimentales o clínicas. I. Narváez, G. Masolini, C. Kian, J. Prieto, y Melero 2003. Dentro de este inmenso mare magnum de agentes existen vectores virales y no virales, pero solo un pequeño grupo ha sido blanco de investigación. Al uso como insertores, acopladores, translocadores o transfectores de material genético. Secuencias genéticas, de manera medianamente estable y satisfactoria. Sucesivo a esto, su uso se ha visto restringido hasta lograr encontrar patrones de manufacturación totalmente acertados, inocuos, especialmente compatibles y con elevada probabilidad de manipulación estable, respuesta positiva y perpetuación de los factores corregidos y barra diagonal o agregados. Actualmente, dentro de los múltiples beneficios que el inteligente uso de micro y macroorganismos de forma física y barra diagonal o química nos permiten y su participación en la mitigación para inmensidad de variados desórdenes biológicos y genéticos un aliado inesperado, como se mencionó anteriormente, son los virus como importantes vehículos de transferencia génica. Por mencionar la relevancia de sus bondades y posibilidades, intentaré desenmarañar y con esto procurar comprender algo estos agentes virales, empezando con parte de su historia, sus mecanismos de modificación,
la respuesta inmune, los vectores virales de mayor uso en TG, adenovirus, adenoasociados, herpes virus y retrovirus, los cuales se han convertido en la forma más eficaz de transferir o modificar genes terapéuticos al interior de las células diana, Smith A.E. 1995, también se analizará sus limitaciones así como sus beneficios, para terminar dando un punto de vista particular del uso de los vectores virales en la TG. Historia y generalidades de los virus. Información obtenida de variados textos. http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx /sites volumen 2 ciencia 3 071 htm sec-20.htm. Los virus están ampliamente distribuidos en la naturaleza, son incapaces de reproducirse independiente, han sido aislados de plantas, algas, hongos, bacterias, protozoarios, invertebrados, anfibios, reptiles, peces, aves y mamíferos. El término virus tiene varios siglos de existencia. La disciplina científica hoy día conocida como virología apenas se remonta a las décadas finales del siglo XIX. Un caso específico es la enfermedad conocida como la rabia descrita y registrada meticulosamente por más de 2000 años. Si se comparan las antiguas descripciones hechas por cronistas griegos y romanos con los casos más recientes de rabia tanto en animales como en humanos, encontramos desde el punto de vista clínico, el virus de la rabia no ha cambiado a lo largo de los siglos. Esta característica lo distingue de otros virus patógenos, capaces de producir enfermedad, confiriéndole una posición única en la historia de la medicina. Celso, un médico que vivió en el siglo I, en el apogeo del Imperio Romano, describe, en el libro de medicina, ante la denominada rabia con las siguientes palabras: especialmente en los casos en que el perro es rabioso, el virus debe ser drenado con una ventosa de vidrio. Celso identificó al agente de la rabia como un virus, aunque no el sentido moderno del término, se cree, pues el término latino virus significa veneno o líquido viscoso. Adquiere la connotación actual de agente infeccioso, en el siglo XVIII, debido a la creciente advertencia general de que existen muchas enfermedades contagiosas y transmisibles. Paralelamente, en los siglos XVII y XVIII, se manifestó la viruela como epidemia en Europa, tal vez de cepas diferentes a las arrasadoras que marcaron la invasión mesoamericana y al exterminio de grandes imperios como el azteca o el inca, y en estas mismas épocas en la China se desarrolla una terapia denominada variolación, la cual consistió en la inoculación de individuos sanos con fluidos obtenidos de las vesículas eruptivas de personas afectadas por casos leves de viruela. En 1721, Mary Wortley Montagu, esposa del embajador británico en Turquía, introdujo la variolación en Gran Bretaña. Algunos autores se permitieron especular sobre la naturaleza de aquel agente transmisible causa del contagio, con viruela, al cual se denominó virus cada vez con mayor frecuencia. En 1764 Angelo Gatti hizo unas observaciones para atenuar el virus varioloso, pero no publica sus resultados y en 1798 fallece. Ese mismo año el médico británico Edward Jenner, discípulo de Gatti, comunica que la inoculación con el virus como vacuna, o sea, con los fluidos obtenidos de las lesiones de la viruela bovina, eran capaces de prevenir la infección de la viruela en seres humanos, dando los inicios a lo hoy conocido como anticuerpos sintéticos. A principios del siglo XIX, y solo por mencionar algunos de ellos, Claude Bernard aplica la misma metodología en la observación directa de las garrapatas. Claude Davine en 1860 utiliza una combinación de experimentación y observación para rastrear el Bacteridium del anthrax. Robert Koch observó en 1876 que el bacilo del anthrax a veces forma pequeñas esporas, capaces de atravesar la membrana placentaria. Por lo tanto, durante mucho tiempo el término virus fue restringido a denotar una misteriosa entidad infecciosa capaz de ejercer su efecto patogénico solamente por medio de la asociación en solución de ciertos elementos o partículas de naturaleza desconocida. Los avances en el conocimiento de los virus se atribuyen, en gran medida, a los estudiosos de la microbiología, bacteriólogos, pues gracias a ellos en procura de encontrar los microorganismos u orgánulos como les llamaron en su época. Con estos esquivos individuos, al presente les podemos reconocer.
Louis Pasteur al tiempo con Dmitry Ivanovsky en 1892 hicieron también sus aportes al demostrar que el agente causal de la enfermedad vegetal, conocida como mosaico del tabaco, era capaz de pasar a través de los filtros a prueba de bacterias y no podía ser observado bajo el microscopio ni cultivado en medios artificiales. Más adelante, en 1898, Martinus Beecher Inc. concluyó que debía tratarse de una sustancia disuelta o soluble y por lo tanto, de naturaleza molecular, quizás soluble en agua y capaz de replicarse, aunque solamente cuando se encontrara incorporada al protoplasma de la célula viva infectada, siendo lo más cercano al moderno concepto de virus. Peyton Rose encontró en 1911 que algunos tumores sólidos, conocidos como sarcomes de los pollos, podían ser transmitidos a pollos sanos por medio de un filtrado obtenido a partir de células tumorales. Otros aportantes a este concepto lo fueron F. por 1915, Celix Terey en 1917, por sus análisis con bacterias, al encontrar elementos no recuperables solo deducibles a los cuales denominaron bacteriófagos hoy reconocidos como virus de las bacterias. Estas partículas no podían ser visualizadas a través del microscopio, siendo este término de uso general, por largo tiempo, para algún patrón de afectación desconocida. La primera purificación de un virus fue lograda por Max Schlesinger en 1933 utilizando una técnica conocida como centrifugación diferencial. El análisis químico de los fagos purificados demostró que están compuestos por proteínas y ácidos nucleicos en proporciones casi iguales. Transcurrido el año de 1952, Renato Del Becco, en un ensayo particular, cultivó células animales en una caja de cultivo hasta formar una monocapa. Retiró el agar nutritivo y agregó un agente viral diluido a su incubación hasta que las células la embebieran. Agregó de nuevo agar y volvió a incubar. Pasado unos días realizó tinción con un colorante que solo penetra en células vivas, mientras que las no teñidas se determinan muertas, demostrando así que la partícula infectante fago se multiplicaba dentro de la bacteria y que su progenie era liberada después de la lisis de la bacteria hospedera. En ensayos posteriores observó que obedecía a factores tanto dependientes como independientes, concluyendo con esto que la infestación al darse en bajas concentraciones era reabsorbida por la célula, mientras que en altas concentraciones propiciaba su ruptura, al ser captadas por la capa celular, produciendo la lisis y su posterior propagación. Gráfica desarrollada por Renato Del Becco. La inactivación de los virus a través de cambios de temperatura se realizó principalmente por Avery, MacLeod y McCarthy, aislando sus componentes, y por acción complementaria de centrifugación, descritas por Hersey y Chess, demostraron que la proteína de la cubierta viral no es necesaria para producir la afectación debido a que no contiene la información genética. Luego se encontró que los virus sufren mutaciones y que estos son sensibles a la temperatura, al lograr desnaturalizar la molécula generalmente por encima de 25 grados centígrados. Epstein, 1963. A la fecha se conoce que los virus son partículas muy pequeñas, entre 20 y 300 nanómetros, nm igual a 1/1000ª parte de 1 milímetro. Mientras que las bacterias se miden en micras, o micrómetros, y m, los virus se miden en milimicras, mi, o nanómetros, nm, que son unidades 1000 veces menores, y en angstroms, que son 10.000 veces menores. Experimento de Hersey y Chase. Únicamente son visibles los virus en microscopio electrónico. Su infección puede darse por medio de la interacción directa entre la célula y la partícula viral, transmitidos por un agente animal o vegetal que actúe como vehículo intermediario. También se sabe que los virus pueden contener ARN o ADN, no se han encontrado con las dos moléculas al tiempo, así como también presentan una partícula viral completa e infectiva denominada virión, que su estructura proteica protectora es conocida como cápside y que ayuda en su ensamblaje. Pueden tener cubiertas lipídicos o hasta presentar más de una envoltura, que éstas se constituyen de capsómeros, y que todo este conjunto se le denomina nucleocápside. Además puede presentar variadas morfologías, cilíndricas, esferoides o icosaédricas. En cuanto al genoma y sus demás proteínas íntimamente asociadas se denominan core o nucleoide. Estas nanoscópicas máquinas biológicas se han estado visualizando por la ciencia moderna como poderosas salvadoras para la corrección de mutaciones en un principio somáticas y en un futuro, tal vez no lejano,
germinales, actividades aún inmersas en contradicciones /diagonal o cuestionamientos éticos de la población humana. El conocimiento de las propiedades de los virus y la relación que ellos establecen con su huésped es crucial para la investigación exitosa en cualquier campo de la medicina donde se desee intervenir. Replicación de los virus. La replicación se inicia cuando el virus entra en la célula. Las enzimas celulares eliminan la cubierta y el ADN o ARN viral se libera y entra en contacto con los ribosomas, dirigiendo la síntesis de proteínas. El ácido nucleico del virus se autoduplica. Una vez que se sintetizan las subunidades proteicas que constituyen la cápsida, los componentes se ensamblan dando lugar a nuevos virus. López M. et al., 2004. 1. Ingreso del virus en la célula huésped. 2. Enzimas celulares degradan la cubierta y se descompone el virus. 3. El ARN o ADN entra en contacto con los ribosomas y dirige la síntesis de sus proteínas. 4. El ácido nucleico de los virus se autoduplica y sintetiza subunidades proteicas de la cápside. 5. Se ensambla y genera nuevos virus. Una única partícula viral puede originar una progenie de miles, son hermafroditas. Determinados virus destruyen la célula infectada líticos. Otros salen de la célula sin destruirla por un proceso de exocitosis que aprovecha las propias membranas celulares lisogénicos. En algunos casos las infecciones son silenciosas, es decir, los virus se replican en el interior de la célula sin causar daño evidente. Los virus que contienen ARN se autoduplican sin la intervención de ADN. En algunos casos, el ARN viral funciona como ARNM, se replica de forma indirecta utilizando el sistema ribosomal y los precursores metabólicos de la célula huésped. Otros virus de ARN, los retrovirus, pueden producir una enzima que sintetiza ADN a partir de ARN retrotranscriptasa. El ADN formado actúa entonces como material genético viral. Tipos de virus. El ácido nucleico es la estructura química fundamental en la que reside la continuidad genética de los virus. Este ácido nucleico puede ser del tipo ARN o ADN. Hay que destacar que los únicos organismos existentes en la naturaleza cuyo genoma está formado solo de ARN son los virus. Virus de ARN. Los virus de ARN son unos parásitos intracelulares obligados cuyo genoma está codificado en una molécula de ARN. Estos virus se caracterizan por presentar altísimas tasas de mutación, del orden de una mutación por genoma y ronda de replicación, gran capacidad replicativo, pequeñas longitudes de genoma, con un tamaño medio de unos 10 kb, y grandes tamaños poblacionales. Domingo et al., 2001, Holmes, 2009, citado por Héctor Tejero Franco, 2013. Los virus de ARN según clasificación del ICTV, International Committee on Taxonomy of Viruses, pueden tener cadenas simples o dobles, monocatenario /diagonal bicatenario. Además de estas características físicas y químicas, también se debe tener en cuenta la polaridad o sentido de la cadena de ARN. Polaridad positiva, secuencia de las bases constituyentes del ARNM, permite que constituya automáticamente las proteínas virales, y polaridad negativa cuando al ingresar debe ejecutar su cadena complementaria. Para fabricar las proteínas virales, esto es posible al presentar, adicionalmente, proteína transcriptasa o desarrolladora de dicha cadena. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.